Instituto Universitario de la Frontera, UFRONT, Inglés Técnico 4, curso intensivo correspondiente al lapso S 2017-I, dictado por la profesora Lisbeth Méndez. Este video pertenece al tercer corte y es la segunda parte del objetivo número 3. Hola, buen día, bienvenidos. Como les dije anteriormente, este video pertenece al corte 3 y es la segunda parte del objetivo número 3, en donde vamos a ver el pasado perfecto en voz pasiva. El contenido de este video es la conjugación del verbo haber en pasado, ejemplos de oraciones en español en pasado perfecto, voz pasiva, construcción de oraciones en pasado perfecto, voz pasiva y la construcción de preguntas, tanto preguntas simples como preguntas WH en este tiempo verbal. Bien, comenzamos. La conjugación del verbo haber en pasado. En el video anterior vimos que el verbo haber es un verbo auxiliar. La conjugación en pasado de este verbo en español, o una de las conjugaciones en pasado, es había, habías, habíamos, habían. Para conjugar el verbo haber en pasado en español tenemos la columna de la izquierda, que decimos yo había, tú habías, él había, ella había, eso había, nosotros habíamos, ustedes habían, ellos habían. La conjugación en haber en pasado en inglés es muy sencilla. A todos se le va a colocar HAD, had. Así que tendremos I had, you had, he had, she had, it had, we had, you had, they had. En la siguiente diapositiva tenemos los ejemplos en oraciones en el pasado perfecto de la voz pasiva. Cuando yo digo, por ejemplo, yo había sido seleccionado por el equipo, tú habías sido llamado por el director, Fernando había sido entrevistado para el trabajo, nosotros habíamos sido tratados muy bien y los productos habían sido enviados por Zoom. ¿Cómo se construye el pasado perfecto en voz pasiva? Colocamos el verbo haber en pasado. Seguimos utilizando sido, que viene siendo el participio del verbo ser, y el participio del verbo principal. Sigue la misma característica, que esta oración tiene dos verbos auxiliares y un verbo principal. En pasado perfecto voz pasiva, fíjense, tenemos un primer auxiliar, que es el verbo haber en pasado, el segundo auxiliar, que es la palabra sido, y el verbo principal, que viene siendo el participio. El primer auxiliar es el que nosotros vamos a utilizar para construir la oración en negativo y el que se va a intercambiar con el sujeto para hacer las preguntas. En este caso también, en pasado, el segundo auxiliar se va a mantener siempre unido al verbo principal. Para las oraciones afirmativas, la construcción es la siguiente. En primer lugar, colocan el sujeto, seguido del verbo haber en pasado, que en inglés se escribe HAD y se pronuncia had. Luego viene la palabra sido, que es el participio del verbo ser, que en inglés se dice been y se escribe B alta, doble E, N. Y el participio del verbo principal, que viene siendo el participio en inglés que tenemos en la quinta columna del cuadro de los verbos principales. Y por último, el complemento. Ejemplos de oraciones afirmativas en pasado perfecto voz pasiva es cuando decimos los productos habían sido comprados en macro. Si el ejercicio dice los productos comprar en macro, ustedes el verbo, la parte que está en paréntesis, tienen que colocarle el verbo haber en pasado, la palabra sido y el participio del verbo principal, que en este caso es el verbo que está en paréntesis. En inglés, ese ejercicio, mismo ejercicio sería the products to buy in macro, y la transformación a pasado perfecto voz pasiva sería the products have been bought in macro. Para las oraciones negativas le van a colocar la palabra no al verbo haber. Fíjense, Fernando no había sido entrevistado para el trabajo, o los productos no han sido comprados en macro. En inglés, ¿qué hacemos? Colocarle N''T al verbo haber, a la conjugación en pasado del verbo haber. Me queda Fernando hadn't been interviewed for the job, o the products hadn't been bought in macro. Es prácticamente el mismo procedimiento que hacíamos con el presente perfecto voz pasiva, pero aquí lo que en vez de colocar el verbo haber en presente, lo colocamos en pasado.
Preguntas WH y preguntas simples. Las preguntas simples voy a seguir el procedimiento de intercambiar solamente el primer auxiliar con el sujeto. El segundo auxiliar va a quedar siempre unido con el verbo principal, que es el participio. Me queda un ejemplo: had the products been bought in Macro? Yes, they had. No, they hadn't. Y la pregunta WH, ustedes deben seguir la fórmula de los 5 pasos. Primer paso WH, segundo paso el primer auxiliar, tercer paso el sujeto, cuarto paso los otros verbos. Cuando estoy hablando de otros verbos me refiero al segundo auxiliar y al verbo principal, y el complemento, que sería el paso número 5, y que lo van a colocar en caso tal de que el complemento no conteste la pregunta. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Tenemos el ejercicio: the products have been bought in Mexico, en Macro, y vamos a transformar ese ejercicio a pregunta WH. La pregunta que quiero hacer es: ¿dónde habían sido comprados los productos? Entonces fíjense, lo primero que voy a colocar es el WH, segundo coloco el primer auxiliar, tercero el sujeto y cuarto los otros verbos. Les quiero enfatizar que independientemente del orden que tenga este tipo de preguntas de información o preguntas WH en español, en inglés ustedes no pueden intercambiar los pasos, es decir, no pueden colocar 1, 4, 3, 5, no, tienen que seguir tal cual la fórmula como está ahí. No se pueden saltar ninguno de los pasos a menos que el paso le esté respondiendo la pregunta, pero el orden es tal cual: WH, primer auxiliar, el sujeto, los otros verbos y el complemento. Porque les enfatizo esta parte, se las repito, porque como ustedes cuando están haciendo este tipo de preguntas y en español el orden es muy diferente, entonces ustedes hacen la pregunta como sale en español o como está en español, y ahí entonces les queda muy mal construido la pregunta WH. ¿Ok? Sigan tal cual la fórmula, sin cambiar los pasos del lugar y en exactamente el mismo orden que está ahí. Bien, bueno, jóvenes, esto es todo por el objetivo número 3. Nos estaremos viendo próximamente con la explicación del objetivo número 4. Hasta luego.